Oseas 5, versículos 2, 4 y 5. Y vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema: ante el fracaso, esperanza. Ante el fracaso, esperanza. La palabra del Señor nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Hasta ahí la palabra del Señor. El escritor de este libro es un hombre que está viviendo en medio de una catástrofe, en medio de una situación difícil, en medio de una situación nada agradable. Su país está vencido, sus ciudades destruidas, sus campos saqueados, los líderes de la nación han sido llevados al exilio. La situación es difícil, la situación es de prueba. El capítulo 5 principia con una nota triste: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Nos han sitiado. Se puede ver un profundo sentir de angustia y de sufrimiento en la vida del profeta de Dios. El capítulo 4, el versículo 9 dice: ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? En versículo 12 y versículo 3, la palabra del Señor dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Y el versículo 3: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. La verdad es que la situación es terrible. La verdad es que por todos lados donde el profeta de Dios vea, hay angustia, hay desesperación, hay situación difícil, hay opresión del pobre. En el capítulo 2, versículos 2, 8 y 9, y en el capítulo 3, los primeros 4 versículos, la palabra nos dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Versículos 8 y 9 del capítulo 2: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Y en el capítulo 3, los primeros 4 versículos, la palabra nos dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo
y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Podemos ver que la situación no solamente era una situación difícil por el aspecto espiritual, no solamente era una situación difícil porque se había alejado el pueblo de Dios, porque no le estaban obedeciendo, porque no le estaban buscando, porque no se acercaban a Él, pero aún la situación social era difícil. Había opresión del pobre. El pobre era oprimido por las autoridades y por las gentes que tenían mayores posibilidades económicas. Pero no solamente había opresión del pobre, pero 2:1 y 3:10 nos hacen ver que había abuso de poder. 2:1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. 3:10, la palabra del Señor nos dice: que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Había abuso de poder. Quienes tenían el poder en su mano maquinaban, preparaban, arreglaban todas las cosas mientras estaban en sus camas, pero a la mañana siguiente lo ponían en práctica. Y se abusaba del poder de tal manera que afectaban a aquellos que no tenían poder. Es interesante que la expresión del versículo 10 dice que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. El poder hace que se vierta la sangre de aquella gente inocente. El poder mal usado hace que se cometan injusticias en todas las gentes. 6:12 y luego el capítulo 7, versículos 2 al 6, nos hace ver que había falta de integridad. 6:12, la palabra nos dice: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Capítulo 7, versículos 2 al 6. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué situación? Difícil situación. Terrible situación. Había opresión del pobre, había abuso del poder, había falta de integridad. Cuando el pecado comienza a infiltrarse en la vida del ser humano y en la vida de las familias, y el hombre y la mujer le dan cabida, le dan lugar, es increíble las cosas que puedan suceder. Terrible que la falta de integridad iba desde las autoridades hasta la familia misma. El consejo del profeta es: no confíes ni siquiera de la que duerme a tu lado.
ni de tus hijos, ni de tus hijas. Menos confíes en el príncipe o en las autoridades. Para colmo de males, en el aspecto religioso, 3:5, versículos 7, 9 al 11, nos hace ver que habían falsos profetas. Dice la palabra en 3:5: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Versículo 7: serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Versículos 9 al 11: oíd ahora esto, jefes de las casas de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Donde el pueblo podía encontrar algún refugio en sus líderes espirituales, en sus líderes religiosos, encuentran cohecho, encuentran soborno y no hallan el respaldo espiritual que estarían buscando. Y finalmente, para darnos una situación general, una visión general, una cosmovisión de la situación que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, el capítulo 7, versículo 3, nos hace ver que para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Esta fue una época oscura para el pueblo a quien Dios había libertado milagrosamente de Egipto y los había establecido en la tierra de Canaán. Pero ¿acaso podemos nosotros identificarnos el día de hoy con este tipo de cosas que estaban sucediendo en Israel? ¿Acaso podemos nosotros darnos cuenta que el mensaje de Miqueas es actual? ¿Es para nosotros hoy también? ¿Que el mensaje es vigente para nuestros días? ¿Acaso si vemos a nuestro alrededor no encontramos opresión del pobre, abuso de poder, falta de integridad, falsos profetas y una ambiciosa corrupción en el Estado? La situación es la misma. La situación se repite, y ante esta situación en el pueblo de Israel en el pasado, en nuestro pueblo hoy, ¿cuál es la actitud de Dios? ¿Qué hace Dios cuando ve que en su pueblo están sucediendo todas estas cosas? 5:2 nos señala: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, y él será nuestra paz. La hermosa enseñanza es que Dios ha determinado llevar a cabo su plan de redención, su propósito de salvación en la historia, a pesar de la situación que hay. A Dios no le frustra sus planes el pecado. El plan redentivo de Dios no se cambia, aunque haya cautiverio, aunque haya superioridad militar,
aunque haya pecado en abundancia, aunque haya abuso de poder, Él avanza constante y conscientemente hacia el tiempo en que Él espera que todos vivamos bajo su reinado en humildad y en sumisión. Todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel no hizo que Dios cambiara sus planes. Al contrario, los iba a llevar a cabo a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Belén es escogida como el centro geográfico de la acción redentora de Dios, como el punto especial desde el cual Dios, por medio de Jesucristo, enviaría a toda la humanidad su salvación, su redención. El lugar importante. De acuerdo a 1 Samuel 17:12, ahí la palabra nos hace ver que era el pueblo en el que había nacido David, del cual descendía en una forma directa ahora Jesucristo. De este rey apreciado, el rey David, en el pueblo de Israel, descendía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nacería en este mismo lugar que Dios ha designado, ha escogido para enviar su salvación a toda la humanidad. Dios está interesado en su pueblo Israel, pero Dios está interesado en nosotros ahora. De tal manera que a través de Jesucristo, Él quiere ayudarnos, Él quiere redimirnos, Él quiere cambiar nuestra situación. Él quiere que a pesar de todo lo degradante que hay a nuestro derredor y lo pecaminoso, nuestra vida reciba el beneficio de su salvación. Pero junto con la salvación, ¿qué más ofrece? 5. En el versículo 4, capítulo 5, versículo 4 de Miqueas, dice: y Él estará. Su presencia con nosotros es prometida. Él estará. Es cierto que hay opresión del pobre. Es cierto que hay abuso de autoridad. Pero también es cierto que Dios ha prometido su presencia con nosotros. Él estará. El salmista tiene que recordarnos una y otra vez: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A veces lo perdemos de vista, a veces lo olvidamos, pero aquí está la palabra para recordarnos la promesa. Él estará en tu causa, en tu situación de problema, en tu situación de angustia, en tu sufrimiento. Él estará. Pero en segundo lugar, la segunda parte, la bendición de que Él nos apacentará. Él será el divino pastor. Apacentará con poder de Jehová. Dice el Salmo capítulo 23: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Traducido a lo que sería en el Nuevo Testamento esta expresión. En el Antiguo Testamento dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mejor que Él nos pastoree? Si Él nos pastorea, seguramente nos llevará a los mejores pastos, a los mejores lugares. Nos alimentará, saciará nuestra sed, saciará nuestra hambre. Nos llevará bajo su cuidado amoroso. Él será
nuestro pastor. Pero la promesa no queda allí. Si Él nos guía, si Él nos dirige, nos promete también seguridad y cuidado. En el mismo versículo 4 dice: y morarán seguros. Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Estamos conscientes de que hay mucha inseguridad. Estaba visitando a Inés esta semana en terapia intensiva. Una señora vino para pedirme, por favor, venga para orar por mi hijo. Venga a orar por él. Yo sé que lo que los médicos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Yo ya oí, dijo ella, lo que Dios está haciendo en la vida de Inés. A pesar de la situación difícil, de que los médicos al principio de la semana habían dictaminado que su cerebro estaba muerto, médicamente estaba muerta, pero los aparatos le hacían continuar respirando, aunque su cerebro no tenía absolutamente ninguna reacción. Pero yo sé que ustedes oraron, dice esta señora, por ella, y yo quiero que usted ore por Germán, su hijo, joven. Un accidente automovilístico lo tiene en un estado de postración difícil. Y fui para orar. Y cuando salí de orar de esta pequeña sala y fui para orar por Inés, miré a mi derredor. Somos tan frágiles los seres humanos. Somos tan limitados los seres humanos. Tenemos tanta inseguridad. Por cualesquier razón, solamente al sonido, al chasquido de los dedos, podemos llegar a una situación como la que se encuentra cantidad de gente. Y hay tanta inseguridad en nuestra vida física. Pero gracias a Dios que su promesa es real. Cuando Dios promete para nosotros cuidado y seguridad, cuando Él dice, y vivirán seguros, ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra confianza. En Él nuestra vida está segura. Humanamente hablando, no hay nada que nos provea seguridad. Solamente Dios, solamente el Señor. Y concluye esta lista de promesas diciéndonos en 5:5, y este será nuestra paz. Por si fuera poco, en medio del bullicio del mundo, en medio de la multitud de voces que nos rodean y nos confunden, todavía podemos hallar paz para nuestro propio corazón, para nuestra vida. En medio de tanta inquietud y de tanta confusión, Jesucristo para nosotros hoy es nuestra paz. Él es el único que puede darnos la paz verdadera. Con justa razón, el profeta puede decirnos a través de esta porción de su palabra, de la palabra del Señor, que ante el fracaso todavía tenemos esperanza. Ante la situación difícil todavía tenemos esperanza. Ante la situación angustiosa todavía tenemos confianza en el Dios verdadero y en Jesucristo su Hijo. Estaba leyendo acerca de las perlas y leía un dato curioso. Se dice que algunas veces, yo me imagino que no es la única manera, pero una de las veces, una de las formas como llega una perla a ser lo que es una piedra codiciada y una piedra de valor, la manera como se forma es cuando un grano de arena se introduce en la madreperla y al irritarse la ostra produce una secreción
que cubre el grano de arena y que la hace soportable. Y yo estaba pensando que la esperanza, la confianza en Dios, es la substancia que cubre el problema, la incomodidad, el fracaso, haciéndolo llevadero y haciéndolo soportable. Por eso es que nuestra esperanza está en Cristo, porque Él, cualesquiera que sea aquello que nos moleste, como a la madreperla ese grano de arena, cubre la esperanza, aquella incomodidad, haciéndola soportable, haciéndola llevadera. Cualesquiera que sea nuestra situación, tenemos que recordar que con Cristo hay esperanza, que su presencia es prometida, pero es real a nosotros, que Él es el que nos apacienta, el que nos guía, el que nos dirige, que Él es el que nos ofrece seguridad y cuidado, y que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz verdadera. Cualesquiera que sea tu situación, cualesquiera que sea la situación que te rodea, tenemos que recordar que en Cristo todavía tenemos esperanza. Oremos al Señor. Pongámonos en pie, oremos a Dios. Y si tienes necesidad, el Señor la conoce, el Señor la sabe, cualesquiera que sea. Quiero decirte que ante el fracaso, en Cristo hay esperanza. Ante el problema, en Cristo hay solución. Ante la inquietud, en Cristo hay paz. Ante la situación difícil, en Cristo hay un cambio radical. El Señor en esta mañana es tu esperanza. El Señor en esta mañana es tu ayuda. Él te ama. Por eso te ha permitido esta mañana escuchar su palabra. Por eso te permite venir a su altar y hablar con Él y platicar con Él y dejar delante de Él tu situación. Por eso el Señor quiere ayudarte, pero tú tienes que buscarle, tú tienes que venir a Él, tú tienes que acercarte a Él. Ven, Él quiere ayudarte, acércate a Él, no te alejes de Él, no huyas de Él. Oremos al Señor, oremos a Dios. Y si usted desea venir, no tengo que recordárselo, pero si usted desea venir para orar con alguien que está aquí en el altar, siéntase en libertad. Es tiempo de acercarnos a Dios y es tiempo de ponernos en las manos de Él. Y es tiempo de pedirle a Él que cumpla su promesa en nosotros. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Y cuánto Él quiere ayudarnos? Padre, en esta mañana alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre, porque ante el fracaso, en ti hay esperanza. Señor, gracias te doy por las promesas a través de tu siervo Miqueas. Gracias, Padre, porque estas promesas se cumplen por medio de Jesucristo en nosotros. Y hoy, Señor, las cumplirás en la vida de tus hijos que con fe, que confiadamente se acercan a ti. Nos acercamos a ti. Ponemos delante de ti nuestra causa. Ponemos delante de ti nuestro problema, nuestra enfermedad, nuestra situación difícil. Padre, sé tú el que hagas la diferencia en nuestra vida. Señor Jesucristo, danos ese toque
que va a cambiar nuestra situación. Danos esa respuesta que va a traer a nuestro corazón la ayuda necesaria. Y porque estamos confiando en que lo harás, te alabamos y te glorificamos, Señor. Honramos tu nombre, Padre, porque eres bueno, porque eres generoso, porque tocas nuestra vida y tomas en tus manos nuestra situación. Y tú, Señor, marcas la diferencia. Aquí estamos, Señor, trayendo nuestras cargas y confiando en la bendición tuya para nuestra vida. Gracias, Señor, por medio de Jesucristo, nuestra paz, la verdadera paz. En el nombre de Él te damos gracias y te alabamos. Amén, Señor. Amén, oh Dios.